Muchas gracias, doctor Rodríguez. Yo agradezco en primer lugar la invitación para participar de esta actividad. Me siento honrado, francamente, por esa invitación y procuraré poner sintéticamente los lineamientos fundamentales de este proyecto de ley recientemente presentado. Ante todo les cuento un poco cómo surgió la inquietud de presentar esta iniciativa. Ustedes vieron que esporádicamente aparecen en la prensa noticias de episodios que ocurren en otras partes del mundo donde una persona se quita la vida o pide a otra que le ayude a quitarse la vida y por distintas circunstancias eso trasciende. Recuerdo recientemente el episodio de una persona de 104 años que vivía en Israel, que decía estar cansado de vivir a su edad, había muerto su esposa hacía mucho tiempo, había muerto creo que sus hijos también, él decía que no tenía ningún aliciente para seguir viviendo, viajó a Suiza, en Suiza se internó en una de esas clínicas que colaboran con el suicidio de la persona, porque se trata de eso, el suicidio médicamente asistido, y allí consumó su propósito, que era precisamente el de quitarse la vida. Ha habido otros casos que han sido llevados al cine, había una película española también recientemente que hablaba de esto, un enfermo que prácticamente no tenía movimiento en parte alguna de su cuerpo, que pide a quien lo tenía cerca que lo ayude a morir. Y digo ahora para toda la exposición que haga, yo les pido disculpas porque yo soy abogado, no soy médico, no conozco la terminología médica, así que de repente empleo términos que no son los correctos, los que correspondan. Pido la indulgencia de ustedes para eso. Pero bueno, digo, varios casos de este tipo que a mí hace tiempo me hacen pensar en este tema, que tiene obvias implicaciones filosóficas, ¿verdad? Y luego se produjo el caso Sureda, al que hacía referencia el doctor Rodríguez recién. Yo leí de eso en la prensa, pero además Sureda me llamó por teléfono porque tenemos amigos comunes. En fin, me contó su situación, me dijo de su angustia, de su deseo de que alguien lo ayudara a poner fin a su vida, era lo que quería en aquel momento. Y reclamó que se presentara un proyecto de ley que creara las condiciones en las que fuera posible que él lograra lo que se proponía. Le dije, estábamos en plena campaña electoral, le dije que si a mí me tocaba ser reelecto para estar en el Parlamento en este periodo que ahora está corriendo, bueno, me iba a ponerme a trabajar en el tema y trataría de presentar alguna iniciativa en ese sentido. Para asumir este compromiso, yo partía de una base, que es la que quiero exponer frente a ustedes. Yo parto de la base de que una persona adulta, psicológicamente apta, tiene derecho a poner fin a su vida. Esto lo pienso en términos generales, pero no se trata ahora de una discusión general, sino que se trata de una situación muy particular, la de aquella persona adulta y psicológicamente apta que está cursando una enfermedad terminal, incurable, irreversible, o que está padeciendo sufrimientos físicos o morales que a ella le resultan insoportables. Es a este contexto específico, acotado, que está referido a este proyecto de ley. Digo esto y lo subrayo para distinguir este planteo de otros que se están haciendo hoy en otras partes del mundo, como en Holanda, por ejemplo, donde, según las noticias que he difundido la prensa, no sé hasta qué punto son exactas, se entiende que toda persona mayor de 70 años puede eliminarse cuando así lo resuelva y se le facilitan los medios para proceder de ese modo. Eso ha tenido alguna repercusión en la prensa acá, gente que ha discutido eso. Mi planteo no tiene que ver con eso, con la voluntad libre de autoeliminarse en cualquier momento. Yo me refiero específicamente a la situación del enfermo terminal
el que padece una enfermedad esa es incurable e irreversible, o de la persona que está padeciendo sufrimientos que a ella le resultan insoportables. El proyecto está referido a eso. Y bien, insisto, yo parto de la base de que existe el derecho a disponer de la propia vida en esas circunstancias. Entonces, a partir de aquí, la pregunta que uno se hace es, bueno, pero ¿qué dice nuestro orden jurídico a este respecto? ¿Cuáles son las previsiones legales que tienen que ver con la actuación del médico que le quita la vida a una persona a pedido de ésta, o la actuación del médico que le facilita a otro los medios para autoeliminarse? Entonces, desde el punto de vista jurídico hay dos disposiciones que se refieren a esto. Primero, la del artículo 37 del Código Penal, que establece la figura del homicidio piadoso. El homicidio piadoso puede ser cometido por cualquiera, médico o no. Tiene que tratarse de una persona de antecedentes honorables que ante las súplicas, dice el Código, las súplicas reiteradas de la víctima, por un móvil de piedad, accede a quitarle la vida. Esto es un homicidio piadoso. Es decir, es homicidio, es delito. Lo que dice el Código es que el juez, atendidas las circunstancias del caso, puede exonerar de pena a quien haya procedido de esa manera. Es decir, esta forma de eutanasia que nuestro Código regula bajo el título de homicidio piadoso, se traduce jurídicamente en que el delito existe, el reproche penal de la conducta existe, pero el juez tiene la facultad discrecional de exonerar o no de castigo a quien haya cometido esta conducta. La otra figura penal relevante es la de la determinación o ayuda al suicidio, que está prevista en el artículo 315 del Código Penal. Acá el que ayuda a otro a autoeliminarse comete delito y el juez no tiene ninguna facultad de exonerarlo de pena. Es delito y se terminó allí. Debe aplicarse las sanciones que el Código prevé. Entonces, frente a este marco jurídico, el médico que toma la decisión de quitarle la vida a quien se lo pide o ayudar a otro a autoeliminarse, está comprometiendo su responsabilidad penal, que se hará efectiva o no según en el primer caso, es decir, el homicidio piadoso, según la discrecional voluntad del juez, o que se hará efectiva sin peros, sin vueltas, en el segundo caso, en el caso de la ayuda al suicidio. Y a mí me parece, partiendo de la base que le señalaba al principio, que es, digamos, la premisa del razonamiento de que toda persona tiene derecho a quitarse la vida, a disponer de su propia vida, cuando está atravesando estos trances a los que me he referido, digo, ¿qué puede hacer el Estado, la sociedad organizada del Estado, ante una situación de ese tipo? Bueno, yo creo que hay un mínimo absoluto, que es el de no castigar a quien ayuda a la persona que se encuentra en ese trance a realizar su propósito. Y me refiero específicamente a la figura del médico. Creo que lo menos que el Estado puede hacer es no perseguir penalmente, no castigar al médico que ayuda a otro a quitarse la vida en circunstancias como estas que estoy señalando. Y eso conduce a la creación de una causa de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad o el cumplimiento de la ley. Cuando concurre cualquiera de estas causas de justificación, lo que sucede es que el agente de una conducta determinada, que se encuentra cubierta por alguna de estas causas de justificación, no comete delito, porque es la ley la que dice que en esas circunstancias no hay delito. No se trata de que el juez perdone, de que el juez sea benigno y le diga, bueno, no se preocupe, vaya tranquilo. No, se trata de que no hay delito, no hay por qué investigar penalmente, iniciar un proceso, etcétera, etcétera. Me parece que esto es lo menos que por razones de humanidad se puede hacer para contemplar situaciones como esta, como la del señor Sureda, por ejemplo.
decir, el médico que lo ayude no va a cometer delito. Y eso es lo que dice el artículo 1 de este proyecto de ley, que dice, está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayuda a darse muerte. Este es el núcleo de la iniciativa, es decir, está exento de responsabilidad. Es el mismo giro que emplea el Código Penal en esas otras causas de justificación a las que me referí, la legítima defensa, el estado de necesidad o el cumplimiento de la ley. Acá está, en el artículo 1, está la indicación de las circunstancias en las cuales esto se aplica. Es decir, a solicitud de una persona mayor de edad y psíquicamente apta. Si es mayor de edad, obviamente, y psíquicamente apta en el sentido de que tenga conciencia de sus actos y sea capaz de actuar su propia voluntad. Yo tomé este giro, psíquicamente apta, porque no se puede decir de distintas maneras. El Código Penal habla de actuar con conciencia y voluntad, es la fórmula del dolo, digamos. Yo tomé este giro de la ley de voluntad anticipada del año 2009, que se refiere también a personas psíquicamente aptas. Y digo a continuación también enferma de una patología terminal, irreversible e incurable, que son también expresiones tomadas de allí, o afligida por sufrimientos insoportables. Porque puede ocurrir que la persona no tenga por delante un desenlace inminente de su vida, que se encuentre en una situación, digamos, permanente, esos parapléjicos, por ejemplo, que no se pueden mover, etc. Entonces lo que hay no es una muerte inminente, pero sí hay un sufrimiento que podrá ser físico, podrá ser moral. Eso también, a mi juicio, hay que contemplarlo, que haga que la persona diga, bueno, prefiero morir antes que seguir viviendo así, antes que seguir sufriendo así. Quien puede actuar en este esquema para poner fin a esos sufrimientos es, en este proyecto, un médico. Es decir, no es cualquiera, no es como en el homicidio piadoso que cualquier persona puede configurar esa conducta. Acá tiene que tratarse de un médico, porque me parece que eso es parte de las garantías que tiene que tener este procedimiento, la seriedad que tiene que tener algo tan delicado. Tiene que ser un médico el que reciba ese planteamiento, esa solicitud de ayuda humanitaria para poner fin a la propia vida, y el que evalúe si realmente se trata de una persona que se encuentra en las condiciones indicadas en este artículo 1. Ahora, frente a la solicitud, el médico decide libremente si accede a ella o no. Este es un punto central del proyecto. Por supuesto que la solicitud del paciente, del sufriente, es libre también. Eso después está dicho en otra disposición del proyecto, la que veremos luego. Pero es libre también la voluntad del médico, que resolverá si accede o no a lo que se le pide. Y si dice que no, por sus convicciones, por su criterio de la ética profesional o lo que fuere, a ese médico no se le puede obligar a nada. Para él, el episodio termina allí, termina con su negativa. Y la persona que busca a alguien que la ayude a morir tendrá que dirigirse a otro médico, no a ese. Entonces, no es necesario prever acá la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia sirve para relevar a alguien de un deber que ya le ha sido impuesto. Acá no hay tal deber. Entonces no se necesita que nadie releve a nadie de ningún deber, porque no hay deber. Acá es el médico el que decide en conciencia si va a acceder o no a esto que se le pide. Pero si el médico decide seguir adelante y decide ayudar a esta persona que está sufriendo a poner fin a su vida, lo que tiene que hacer, según lo indica el artículo 2 de este proyecto, es recabar una segunda opinión. Otro médico
que diga que efectivamente se trata de una persona enferma de una patología terminal, irreversible e incurable, o que está experimentando sufrimientos que, bueno, que a esa persona le resultan insoportables. Una segunda opinión médica de alguien que no debe tener vinculación alguna con el primer médico. Vinculación ni familiar, ni contractual, ni administrativa. Es decir, el segundo médico tiene que ser absolutamente independiente del primero y tiene que emitir su opinión, su diagnóstico, y tiene que emitirlo además dejando constancia de que sabe que lo emite a los efectos previstos por esta ley, para que eh, para que ese médico tenga, digamos, plena conciencia de la importancia del acto que está realizando. Está aportando la segunda opinión que es necesaria para habilitar la continuación de los procedimientos previstos en esta ley. Este segundo médico tiene que examinar personalmente al paciente, al sufriente, y al dar su opinión, al expedir su dictamen, tiene que hacer referencia a los antecedentes relevantes, no sé, los exámenes médicos, los análisis, para que quede evidenciado de esa manera que no es una opinión emitida a la ligera, que tiene un fundamento, y a ese fundamento hay que hacer precisa referencia. En este punto, alguna observación que se me ha hecho es decir, bueno, pero si decimos que puede utilizar este procedimiento alguien que, aunque no esté padeciendo una enfermedad terminal, esté sufriendo y diga que su sufrimiento es insoportable. ¿Cómo sabe el médico, el primero o el segundo, que los sufrimientos son insoportables? Bueno, naturalmente, nadie puede ponerse en la piel del otro y decir si efectivamente lo que sufre no lo puede soportar. Pero de esos sufrimientos hay siempre indicios objetivos, es decir, no pueden aparecer de la nada, tiene que haber antecedentes que justifiquen esa apreciación, tratamientos anteriores, consultas a psiquiatras, y siempre habrá elementos objetivos que sustenten la expresión de quien dice estoy sufriendo demasiado, prefiero morir antes que seguir así. Y si no hay elemento objetivo alguno, el médico no podrá corroborar que la situación es la prevista en el artículo primero y el procedimiento va a terminar ahí. Pero, insisto, cuando la situación es tan grave como para que una persona diga prefiero poner fin a mi vida antes que seguir así, seguramente antes de llegar a ese punto dio otros pasos, vio a otro médico, se atendió, le pasó algo, lo cual puede objetivarse y de esa manera el médico puede tener una base objetiva para su diagnóstico. Traspuesto esta segunda puerta, digamos, el segundo dictamen de médico, el primer médico, aquel cuya intervención fue solicitada, tiene que dialogar con la persona que le pide que ponga fin a su vida. Lo interrogará, se asegurará de que conoce realmente cuál es su situación médica, qué es lo que tiene por delante, qué es lo que le espera, qué tratamientos puede utilizar, tanto curativos como paliativos, en fin, todo lo que la ciencia médica puede poner a su disposición. Se ocupará de darle toda esa información en un lenguaje claro y accesible, además, para que la persona entienda exactamente en qué situación se encuentra y qué es lo que tiene por delante. Y en esa conversación, de la cual el médico tomará nota sucinta, breve, pero nota para que quede registrada, se asegurará de que la voluntad de la persona es libre, seria y firme, dice el proyecto de ley. Libre porque, bueno, porque tiene que serlo, porque ante el menor indicio de presión de quien fuere, es evidente que no se puede seguir adelante con el procedimiento, no se puede acceder a dar curso a una voluntad presionada, es decir, tiene que ser una voluntad libre, lo cual parece bien claro. Seria también, es decir, lo que la persona tiene que querer es poner fin a su vida y no lograr ningún otro propósito, es decir, no se trata de hacer sentir mal a los parientes porque lo ignoraron, porque lo olvidaron,
de que los amigos se mortifiquen porque no fueron a verlo. No, no, tiene que ser una voluntad dirigida exclusivamente a la finalidad de poner fin a la propia vida. En ese sentido se dice que tiene que ser una voluntad seria y tiene que ser además firme, porque si la persona está en la duda y un día está pensando en autoeliminarse y al otro día cambió de idea y va cambiando, bueno, en esas condiciones no se puede seguir adelante, el asunto debe terminar allí. La voluntad de la persona que quiere poner fin a su vida es el inicio del procedimiento y debe mantenerse hasta el final, porque ante cualquier vacilación o cualquier duda hay que interrumpir el procedimiento y por supuesto, aunque la persona haya exteriorizado su voluntad de terminar con su vida, si después cambia de idea, sin ninguna formalidad, sin ningún requisito, basta simplemente con que lo diga para que el asunto termine allí. La voluntad de la persona es, en este proyecto que hemos presentado, es absolutamente insustituible. Y acá hay una diferencia importante con el otro proyecto, mejor dicho, con la ley que ya existe de voluntad anticipada, en la cual hay situaciones en las cuales cuando la persona no puede manifestarse porque ha perdido el conocimiento, está fuera, ha perdido la conciencia, bueno, los familiares pueden en ciertos casos pedir que se interrumpa el tratamiento que se le estaba dando. Es decir, la voluntad que cuenta ya no es la del paciente, sino que es la de sus familiares. Bueno, en este proyecto no hay nada de eso. No actúan los familiares en ningún momento. Lo que actúa es únicamente la persona que pide que se ponga fin a su vida. Les decía, hay una primera entrevista, el médico toma nota de esa entrevista, de lo que él le dice al paciente, de lo que el paciente le dice. Si en vez de tomar nota quiere grabar un video con audio, etcétera, puede hacerlo. Se trata de que eso quede registrado, son los antecedentes que irán formando el legajo que después va a tener un destino del que vamos a hablar, un destino administrativo. Pero de esa entrevista se toma nota. El proyecto dice también que 15 días después por lo menos tiene que haber una segunda entrevista para que de esa manera el médico confirme que la persona mantiene su voluntad y quiere seguir adelante con el procedimiento. Me han dicho ya que, bueno, que 15 días puede ser demasiado, que hay circunstancias que exigen una actuación más rápida. Puede ser, son de las cuestiones que habrá que ver en el curso del análisis de esto en la Comisión del Parlamento. A mí me pareció que tiene que haber un plazo para que el paciente pueda reflexionar, pueda evaluar todos los elementos necesarios para llegar a esta decisión, que por su propia naturaleza es irrevocable, ¿verdad? Una vez que se ejecute es irrevocable. Entonces, me pareció necesario que un tiempo para la reflexión, pero reconozco que puede haber circunstancias en las cuales ese tiempo es excesivo y quizás haya que prever alguna alternativa a esto. Pero bueno, cumplida la segunda entrevista, cuando quiera que sea que ella se produzca, el médico también toma nota, deja constancia o graba el video, en fin, la prueba de que la persona en una segunda oportunidad reitera, mantiene su voluntad de poner fin a su vida. Y finalmente, después de esta segunda entrevista, hay una tercera instancia todavía en que la persona declara formalmente su propósito de que se ponga fin a su vida y lo tiene que hacer frente a dos testigos por lo menos. Dos testigos que no puede ser el médico, no puede ser ningún familiar ni dependiente del médico. Y uno de esos testigos además no tiene que tener ninguna expectativa económica resultante de la muerte de la persona, sino puede ser un heredero, ni puede ser el beneficiario de un contrato de seguros, ni nadie que experimente o reciba algún beneficio económico como consecuencia de la muerte de la persona, de manera de asegurar, digamos, su absoluta independencia en ese sentido. Entonces, con esa declaración final emitida frente a dos testigos, firmada por el paciente, si él no puede, lo hace otro a su ruego, entonces sí está el médico en condiciones de proceder, ya sea poniendo el fin a la vida de quien así lo ha solicitado, o bien facilitándole los medios para que él lo haga, para que el propio
paciente sea quien ponga fin a su vida. En Suiza, por ejemplo, donde hay, como todos sabemos, clínicas que se ocupan de esto, que trabajan en esto, en Suiza la eutanasia sigue siendo delito hasta hoy. Lo que se admite a partir de una disposición del Código Penal es el suicidio médicamente asistido. Entonces, los que van allí a Suiza a hacer eso que se llama turismo suicida, finalmente son ellos quienes se quitan la vida. Las organizaciones que los reciben, como esta sociedad Dignitas mencioné recién, lo que hacen es facilitarle los medios para que ellos muy fácilmente puedan operar los mecanismos que ponen fin a su vida, pero se trata de suicidio, no de eutanasia. Pero bueno, en cualquiera de estos casos, con ese, el médico podrá proceder, ya sea a través de la eutanasia o asistiendo a quien quiere autoeliminarse. Ahora, en este último caso, si el médico le da los medios a alguien para que se autoelimine, el proyecto dice en otra disposición que ha generado críticas y comentarios que me han hecho llegar, el proyecto dice que en caso de que la persona utilice esos elementos no sobre ella misma, sino matando a otros, bueno, el médico será responsable, razón por la cual tiene que tomar las providencias del caso para que eso no pueda suceder. Me doy cuenta que eso puede presentar aristas complejas, pero es una garantía más que se intenta introducir para que esto no salga de su cauce. Es decir, me parece a mí que no se le puede dar a alguien una sustancia letal para que, en fin, confiando en que se la administrará a ella misma y no se corre el riesgo de que se la dé a cualquiera. El médico sabrá cuando lo hace si puede confiar en la persona, si le merece fe o si tiene que disponer las cosas de tal manera que la sustancia le sea administrada bajo el control del médico. En fin, una vez que se ha producido el desenlace, es decir, que la persona ha muerto, ya sea por eutanasia o por autoeliminación con la asistencia del médico, el médico, deberá remitir todos los antecedentes del asunto, todo el trámite a la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Allí irán, digamos, desde el dictamen del segundo médico, las constancias, las notas o las grabaciones de las 2 entrevistas, la declaración de voluntad final de quien desea poner fin a su vida, con la firma de los testigos, etc. La noticia del fallecimiento, la partida de función correspondiente, en fin, todos los antecedentes del caso para esta dependencia del Ministerio de Salud Pública que revisará que se haya cumplido con el procedimiento establecido en la ley. En caso de constatarse algún apartamiento significativo, relevante del procedimiento establecido, entonces esta dependencia del Ministerio de Salud Pública enviará los antecedentes del asunto a la Fiscalía General de la Nación para que ésta proceda como lo entienda pertinente. Es decir, si la Fiscalía entiende que hay elementos de juicio que hacen presumir el acaecimiento de un hecho delictivo, es decir, un homicidio que ocurre fuera de los parámetros de la ley, entonces tendrá que investigar. Pero si se ha cumplido con la ley, como decía al principio, no hay delito, lo que hay es una causa de justificación, que es, digamos, el basamento jurídico del proyecto. En líneas generales, de esto se trata, es un proyecto breve, son 7 artículos, y hubo un punto que me hizo pensar bastante, pero que finalmente opté por dejar fuera del proyecto. Yo sé que el Código de Ética Médica, tal cual ha sido definido oportunamente, dice que la eutanasia es contraria a la deontología de la profesión. Entonces digo, habrá que introducir alguna norma acá que disponga algo en esa materia, porque finalmente el Código de Ética se consagró por ley. Pero finalmente opté por la negativa. Es decir, me parece que ese Código de Ética que fue aprobado por el colectivo médico a través de un plebiscito, según recuerdo, es asunto de los médicos. Los médicos sabrán si tienen que revisar su código de ética en el caso de que este proyecto se transforme en ley o no. Me parece que en ese campo no debe intervenir el legislador. Lo que sí, uno tiene la esperanza de que si finalmente la ley admite este tipo de situaciones,
y consagra esta causa de justificación, bueno, que en ese caso se ajusten también las normas del Código de Ética Médica, pero eso lo resolverá el colectivo médico y no el legislador. Esta es la presentación del proyecto, les agradezco su atención y quedo a disposición de ustedes. Bien, bárbaro. Muchas gracias, diputado. Vamos a hacer primero una introducción de la persona que vaya a hablar, que es una mini introducción de quién es, su nombre y qué hace, y después también que la intervención sea lo más breve posible para que todos los que quieran participar lo puedan hacer. Primero me solicitó el doctor Montano. Los voy a llamar por el apellido porque muchos no sé quiénes son, así que voy a decir secas el apellido. ¿Tá? Montano. Me llamo Pedro Montano, soy profesor de Derecho Penal y me encanta el tema del derecho y la medicina. Y además aprecio mucho a los compañeros de la Cátedra de Medicina Legal con quienes hemos actuado en muchas ocasiones. Además aprecio mucho digamos, la figura del diputado Pasquet porque hemos sido compañeros de clase. Así que... Somos viejos conocidos. Exactamente, estamos en familia. Bueno, yo lo que quería decir es que, primero, habría que tener cuidado con este proyecto porque el artículo 44 de la Constitución obliga a la persona a cuidar su integridad física, su salud y, con mayor razón, por supuesto, su vida. Y, por otro lado, si bien el artículo 7 y el artículo 72 hacen referencia a la dignidad humana, la dignidad humana justamente consiste en su naturaleza, de acuerdo a la concepción aristotélica, ¿no? Espiritual y física y lemórfica, como decía él, a un requerimiento precisamente de unidad que hace esa dignidad. Por lo tanto, no hay disposición del cuerpo porque la persona es cuerpo. Y de ahí que los romanos ya en su época habían quitado del comercio de los hombres la posibilidad de disponer propiamente de su cuerpo. Es cierto, había esclavitud y tiraban a los niños de la roca Tarpeya, etcétera, etcétera, pero el principio es que la vida no es disponible, sino que no tenemos vida, sino que somos vida. Y además la disposición esa tan clara del artículo constitucional número 44 que nos obliga a respetar la integridad física y, lógicamente, con más razón, la vida. Esto desde el punto de vista, digamos, legal, jurídico, pero quería hacer brevísimamente referencia a los antecedentes múltiples que hay en Europa, sobre todo en Holanda y Bélgica, que tú citaste, Ope, muy bien, porque eso ha sido una especie de, como lo llaman los yanquis, el slippery slope, o sea, el tobogán aceitado o engrasado. Empiezan por arriba y bajan luego a situaciones mucho peores. Como por ejemplo la que citabas de la señora mayor que por estar cansada de vivir pidió que se la eutanasiara. Y esto es así realmente en Holanda, incluso inventaron actualmente una cápsula que puede el paciente comprar libremente para poder suicidarse él mismo. El farmacéutico no tiene ninguna responsabilidad, obviamente, por eso, y se llega, lógicamente, a situaciones en las que parecería como que disponer de la persona es mucho más fácil y más práctico que tener que acompañarla con los cuidados paliativos y con la compañía que le debe también la familia. Nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención. No sé si hacemos todas las intervenciones o si usted, diputado, quiere decir algo, opina. ¿Tá? Sigue. Bueno, sí. Hago como ustedes me indiquen la dinámica de esto, pero si yo puedo hacer dos comentarios ahora a la intervención del doctor Montano. Bien. Primero, sobre el artículo 44, consagra efectivamente el deber de las personas de cuidar de su salud.
Yo creo que esto tiene un fundamento claro y bien pertinente, y es el de que una persona enferma de algún modo obliga a la comunidad a ocuparse de él, a cuidarlo, a atenderlo, es decir, a dedicar parte de los recursos públicos a la atención de esa persona, para no gravitar sobre la comunidad, cada uno es responsable de sí mismo. Ahora, cuando alguien decide dejar de vivir, allí deja de gravitar sobre los demás, decisión que toma sobre uno mismo y no afecta en nada al resto de la sociedad. Entonces me parece que no es de aplicación para esta cuestión ese artículo 44. Y en cuanto a las concepciones sobre lo que es la vida humana, si somos dueños de nuestra vida o no, si dispone otro, si somos... Yo creo que eso lo debe decidir cada persona. La persona puede tener sus convicciones filosóficas, sus creencias religiosas, pero en definitiva lo que importan son las de ella, la que tiene que decidir. Entonces creo que es perfectamente legítimo que alguien, en función de su propia visión de lo que es su vida, de lo que es el hombre, el puesto del hombre en el cosmos, como decían aquellos libros de filosofía que leíamos en el liceo, que la persona sea la que decida si quiere poner fin a su vida o no. Es eso. Bien, seguía Dayana Vicera, que fue la que pidió la palabra. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, seguimos porque si no... esperen porque no es tan fácil. Daniel Cabral. Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de abogacía y mi pregunta iba más que nada sobre el final de lo que él decía de que este proyecto de ley choca de lleno con el artículo 46 del Código de Ética Médica, donde dice que la eutanasia activa, no la pasiva, porque este proyecto regularía la pasiva y la activa, sería contraria a la ética médica. Entonces, de por sí tendría que derogarse ese artículo porque si no, no se podría conciliar. No, bueno, es lo que yo explicaba recién. Me parece que ese es un tema que los médicos tendrán que decidir. Pero las normas éticas, por definición, son normas éticas, no son normas jurídicas. Un médico puede llegar a sus propias conclusiones, acaso en discrepancia con lo que dice el Código de Ética Médica, y en ese caso, si decide acceder a lo que le piden, esta figura vendría a darle cobertura legal a su conducta. Porque otro aspecto de la cuestión, que me parece oportuno introducir ahora, es que todos sabemos que en nuestro país, como en muchos otros, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido existen. No es que hoy no ocurre nada de eso y si mañana hay una ley van a empezar a pasar esas cosas. A través de distintos medios, los que tenemos algunos años por lo menos, sabemos que estas cosas suceden. Lo que ocurre es que suceden en la clandestinidad y exponiendo la responsabilidad penal de los médicos que por razones de humanidad ayudan a alguien a morir. Entonces, ese dilema ético lo tienen ya hoy los médicos. Hay quienes deciden no participar de eso, hay quienes sí lo hacen, y entonces esto no se mete con el fuero ético de los médicos. Lo que dice es que, bueno, en caso de que decidan actuar en el sentido del que estamos hablando, su conducta no va a configurar delito. Bien, muchas gracias. Sigue Diego Velasco. Ahí ya. Bárbaro. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy abogado y quería, al estudiar Derecho Penal, lo que veía, ya habló el doctor Montano, que sabe más, pero que en todo delito hay un bien jurídico tutelado. En este caso, el delito tutelado, en el caso del suicidio, es el bien jurídico vida. Entonces, mi pregunta es un poco filosófica, pero es,
filosófico-jurídica. La vida tenía un valor según el cual no se permitía ni siquiera que uno se quite la vida. Es decir, el derecho que señala el doctor Ope Pasquet de que cada uno se quite su propia vida no existe en Uruguay hasta ahora. Es decir, no hay un derecho a quitarse la vida. Eso implica que la vida tiene un valor tal para Uruguay que ni siquiera uno mismo puede quitársela, porque es reconocer que toda persona es lo más valioso para la sociedad. Es decir, cada uno tiene un valor para la sociedad que hace que la sociedad tenga derecho a que esa persona viva en su medida natural, es decir, desde su concepción hasta su muerte. Nadie tiene derecho al encarnizamiento terapéutico. Pero cuando empezamos a poner condiciones para que la vida valga, que no esté sufriendo, que no sea terminal, que no... ya la vida no tiene el mismo valor, ya deja de ser un valor absoluto. Entonces, a mí me preocupa el tobogán que señalaba el doctor Montano, a mí me preocupa este tema, es decir, el tema de que la vida deje de ser un valor inalienable para pasar a ser un valor que dependa de determinadas circunstancias, dependa de determinadas valoraciones. Hasta ahora la vida no dependía ni siquiera de la valoración del propio sujeto, porque no había un derecho al suicidio. Lo único que se hacía era no castigar al suicida para no fomentar el suicidio, para que no se asegurara de suicidarse la próxima vez. Pero el tema en cuestión, en definitiva, es si ha habido algún cambio que amerite cambiar este valor tutelado, vida, como algo incondicional, como algo que nadie puede determinar que una vida humana no valga, porque si no ya empezamos a clasificar vidas valiosas y vidas no valiosas. Vidas que porque están sufriendo no valen, vidas que porque tienen incapacidades no valen, y ese es el punto que me preocupa más y que quería preguntarle al doctor Ope Pasquet. Por otro lado, simplemente como, no sé, yo vi hace poquito que el señor Sureda dijo que ya no estaba de acuerdo con la eutanasia porque había conocido el tema de los tratamientos paliativos, y que en definitiva los tratamientos paliativos aseguran que la persona no tenga esos sufrimientos insoportables y que pueda morir dignamente, pueda morir como persona y no como un animal al que lo matan para que no sufra. Entonces, mi pregunta fundamentalmente es una pregunta conceptual de qué valor queremos para la vida humana en el Uruguay. Si queremos un valor incondicional, como el que sostiene el artículo 26 de la Constitución, que dice, a nadie se le aplicará la pena de muerte, es decir, a nadie se puede matar, ni siquiera al máximo criminal se lo puede matar, a nadie se lo puede matar, y nadie se puede matar, a pasar a una vida devaluada para la sociedad. Mire, tenemos discrepancias filosóficas seguramente, pero también jurídicas. Y voy a empezar por esto último. En el Uruguay nunca se castigó la tentativa de suicidio. Es decir, que el orden jurídico nunca pretendió prohibirle a nadie que pretenda eliminarse. La tentativa de suicidio, esta fue una polémica de un pasado remoto, nunca fue delito en Uruguay. No es necesario que haya un derecho al suicidio, porque todo lo que no está prohibido está permitido. Es el principio de libertad que consagra la Constitución de la República. Entonces no es necesario que haya un derecho al suicidio. No hay norma que lo prohíba, por lo tanto está dentro de la libertad de la que todos gozamos. Y en cuanto al valor de la vida, yo digo que cada uno es el juez a ese respecto y sabe cuándo debe seguir cuidando la propia vida o cuándo entiende que esa vida se ha degradado tanto por obra del sufrimiento, del dolor, como para decir, bueno, en estas condiciones no quiero seguir viviendo.
No se trata de imponerle a nadie ese juicio, es que no es eutanasia obligatoria. Y por eso está bien, y yo celebro, la prohibición de la pena de muerte, porque esa es la muerte que se le inflige a otro. Es decir, el Estado, castigando, castiga con la muerte. Bueno, eso está mal, y celebramos todos que eso esté prohibido en el Uruguay desde hace ya a esta altura un poco más de un siglo. Pero una cosa es eso y otra cosa es la persona que decide por sí. Y acá tenemos la discrepancia con el amigo. A mí me parece que usted cree que la persona no tiene derecho a decidir sobre su propia vida. Y yo entiendo que sí, que cuando alguien dice, mire, yo siento que mi vida se ha degradado, que mi dignidad está afectada, que yo no soy lo que era y prefiero no seguir viviendo así, yo creo que esa persona tiene derecho a eso. Eso no es degradar la vida, ni es alienarla, ni transformarla en un menos valor. No, no, no. Eso es reconocer que la persona en ejercicio de su derecho, en defensa de su propia dignidad, muchas veces tiene derecho a decir, bueno, hasta acá llegamos, yo no quiero seguir adelante. Y me parece que no puede un tercero de afuera decir, no, mire amigo, usted tiene que seguir viviendo, lo vamos a ayudar, quiéralo usted o no, pero usted tiene que seguir viviendo. Yo creo que la sociedad no puede arrogarse esas prerrogativas. Sí tiene que darle todos los medios disponibles para que si él quiere seguir viviendo pueda hacerlo. Celebro los cuidados paliativos, me parecen fantásticos. Creo que en esas entrevistas que el procedimiento prevé, el médico tendrá que explicarle a la persona que le pide que lo ayude a quitarse la vida, tendrá que explicarle todo lo que la ciencia le ofrece, lo que son los cuidados paliativos, la eficacia que tienen, cómo se le puede ayudar, desde todo punto de vista. Esa es la tarea del médico en esas entrevistas. Ahora, finalmente, la decisión la tiene que tomar el que está sufriendo. Esa es mi opinión. Sí, pero concretamente con una frase que usted utilizó, dijo que la persona que está en esa situación en que su vida se ha degradado, si su vida le está diciendo al médico, mi vida vale menos, mi vida ya no vale, yo no quiero seguir viviendo porque mi vida no vale. El médico le puede decir a alguien a los ojos, estoy de acuerdo, tu vida no vale. Es decir, ahí es cuando estamos diciendo, traspasando ese límite objetivo de que toda vida vale igual. Si decimos que toda vida vale igual, ahí nos estamos contradiciendo, porque esa persona ya admitimos que su vida no vale igual. Bueno, vamos a hacer que otros intervengan también, porque si no se hace muy largo. Sí. Nada, hacer un mínimo comentario que es que se está transmitiendo en realidad para el público en general por el programa Rompecabezas, que es del Liceo número 1 de San José. Es que hay alumnos del liceo que están siguiendo esta transmisión en vivo. Y bueno, vamos a hacer 2 o 3 intervenciones, porque si no se hace muy larga cada intervención, capaz que 2 o 3, y después el diputado puede responder a eso si parece bien. Iba Bien. Gabriela Piris. Escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Yo soy médica internista y especialista en cuidados paliativos. Y querría hacer 2 grandes reflexiones. En primer lugar, la exposición de motivos que hace el doctor Ope Pasquet habla del caso del señor Sureda, que como ya bien comentaron, como ya dijo Diego hace un ratito, el paciente al conocer los cuidados paliativos cambia de opinión respecto a la eutanasia. Y en segundo lugar se habla de casos que vemos en la tele, de noticias que no se sabe si son del todo ciertas o no, de películas, pero yo le pregunto al legislador, ¿cuál es la casuística en Uruguay? ¿Cuántos pacientes verdaderamente piden morirse y no tienen respuesta por el sistema sanitario? Esa sería una de las preguntas que tendría. Y otra, creo que es el artículo primero, que habla que esta ley está destinada a 2 grandes poblaciones, que son bien diferentes. Una es la población de enfermos terminales, que desde ya les comunico que no se dice enfermos terminales, son pacientes que están en una fase avanzada de su enfermedad, que es competencia de cuidados paliativos, y que cuidados paliativos tiene todas las herramientas para controlar los síntomas,
Y en caso de que estos pacientes tengan síntomas que sean incontrolables, que hayan sido valorados por expertos y por una segunda opinión, se puede aplicar la sedación paliativa, que se aplica como máximo en un 20% de los pacientes. En el centro donde yo trabajo, el Hospital Maciel, es menos de un 8%. O sea que no habría ningún paciente que requeriría eutanasia. Y es más, los pacientes cuando consultan por primera vez y piden eutanasia es porque no saben que se les puede controlar el dolor u otros sufrimientos. Esa sería una población a la cual verdaderamente parece inútil legislar con esta categoría de ley. Sí sería bueno hacer una ley de cuidados paliativos, que lo invitamos al diputado que, si le interesa el tema, lo tome. Y por otro lado se habla de personas que tengan sufrimiento insoportable. Y como ya se ha dicho, eso es bastante difícil de valorar, incluso para los médicos. Porque una persona que tenga un sufrimiento insoportable puede ser un paciente que tenga una depresión. Y todos sabemos que un paciente que esté cursando un cuadro depresivo, que puede ser de determinada duración, nosotros tenemos que tener esa opinión con cierta relatividad. Entonces, tengo muchas más preguntas, pero no quiero monopolizar. Estos son los dos temas que más me interesarían. ¿Cuál sería en qué se basa para hacer esto? Porque en el caso de Sureda, obviamente ya no puede ser. Y ¿por qué se legisla de esta forma la atención a los pacientes pasibles de cuidados paliativos? Porque no es esta la solución. La solución es que todos los uruguayos tengan cuidados paliativos. Ahora anda cerca de un 60% de la cobertura, falta mucho, y no es esta la solución. Y por otro lado, el peligro de legislar para pacientes con intenso sufrimiento sin una valoración por un especialista en el área de la salud mental, porque quienes no pertenecemos a esa área podemos hacer una valoración equivocada y terminar practicando suicidio asistido, porque esta ley de suicidio asistido no es de eutanasia, porque es bien claro que no es de eutanasia en estos pacientes. Esas son las dudas que tengo, mayoritariamente. Bien, hacemos una más, así después contesta, puede ser. Victoria era la que tenía la palabra, está Victoria solo, o sea, no sé qué apellido tiene porque no aparece, pero ya está habilitada para hablar. Ahí me habilité. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Victoria de la Ventura. Soy abogada también y además soy docente de la unidad de bioética de la Facultad de Medicina. Voy a intentar también hacer como las consultas bien puntuales. En cuanto a la primera, tuve la oportunidad de leer la justificación de motivos, digamos, del proyecto de ley, y también escuchando la introducción que hacía el diputado Pasquet, en cuanto a que se basa un poco en lo que es el derecho a la dignidad, ¿no? Está un poco, tanto la motivación como esta introducción que dio, el enfoque está puesto desde el paciente, y la pregunta viene, ¿cuáles serían las causas para no regularlo a la eutanasia como un derecho, y regularla como está en este caso más bien desde el lado penal, enfocándose desde la actividad del médico o médica, ¿no? Entonces la primera pregunta es esa. La segunda es si se basó en algún antecedente de otro lado. La tercera tiene que ver con esto último que mencionaba Gabriela, que en el artículo 1 creo que es un tema de cómo queda escrito, que habla de esto de la enfermedad incurable, ¿no? Irreversible, y en la terminología del o, afligida por sufrimientos insoportables, no sé si es como otra categoría de personas a las que se podría aplicar, o que tienen que estar ambas cosas sumadas. Y lo último es en cuanto a la modificación del Código de Ética Médica. Dado que en Uruguay tenemos la particularidad de que el Código de Ética Médica está legislado por una ley, creo que quedaría como un marco, en el caso de aprobarse este proyecto, quedaría un marco legal bastante incoherente en cuanto a que podría habilitarse a que esta acción no esté penalizada desde un derecho penal, pero sí que los médicos que la cometan se vean expuestos a cometer una falta ética. Entonces, creo que por ese lado, o sea, dado lo primero de que el paciente podría exponerse a que
en esa situación varios médicos o médicas se negaran a practicarle la eutanasia, y cuánto puede influir, digamos, que siga manteniéndose esa regulación en el Código de Ética Médica. Muchas gracias. Bien, capaz que sí, el diputado, si quiere, como venía en medio de la misma línea, si quiere puede opinar, y después tenemos 3 personas más. Bueno, porque si no es difícil recordar. Yo estaba tomando nota de algunas observaciones, pero si se suman muchos, después se pierde el hilo. Primero, la que decía la doctora Piri, creo. Decía, bueno, pero Sureda ya no quiere eutanasia. Me parece que está en su derecho, está muy bien, me alegró mucho, pero hay mucha otra gente que sí lo quiere. Creo que es algo que seguramente los médicos conocen mejor que yo, los que hemos vivido algunos años ya lo sabemos. A mí, a raíz de la presentación de este proyecto, me han llamado distintas personas que me han contado casos francamente conmovedores de familiares que hubiesen querido poner fin a su vida, no pudieron hacerlo y sufrieron mucho. En el caso, uno de esos casos era el de una enfermera cuya madre había sido enfermera también, estaba internada, sufrimiento muy serio de todo tipo. La señora me decía, esto no le va a llegar a tiempo, qué lástima. Bueno, sí, hay muchos casos donde la gente echa de menos el no contar con herramientas como las que pretende ofrecer este proyecto de ley. Y no solamente en el Uruguay, en varios países del mundo, porque por algo en varios países del mundo, en varios estados de los Estados Unidos de América, por ejemplo, están sancionándose legislaciones que habilitan la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. En la exposición de motivos de mi proyecto hay referencias a varias situaciones de estas. Varios países, Estados Unidos, Colombia, es el primero en América del Sur, algunos estados australianos, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Hay proyectos presentados en España y en Portugal. El tema existe, porque es común a las personas, no tiene que ver con la nacionalidad ni con la ideología política. Estas cosas suceden y bueno, y a mí me parece que es mejor encararlas, regularlas públicamente a través de la ley y no dejar que sucedan como suceden hoy en la penumbra, porque las cosas pasan, las cosas suceden, pero no trascienden, porque si trascienden constituyen delito, pueden constituir delito y en fin, y haber lugar a responsabilidades penales. Se preguntaba, bueno, ¿cuáles son las cifras? ¿Cuáles son las estadísticas? Yo no sé si alguien releva estos datos, si alguien va preguntando quién quiere poner fin a su vida o cuán grave está. Supongo yo que las autoridades de la salud, si lo entienden pertinente, harán las estadísticas del caso. No creo que este sea un tema que deba resolverse por mayor o menor cantidad de una cosa o de otra. Creo que a mi juicio es un hecho que hay situaciones de sufrimiento en las que la gente querría tener la posibilidad de poner fin a su vida. Y me parece que el derecho debe contemplar esa situación. Sobre los cuidados paliativos, digo, yo celebro los cuidados paliativos, ni que hablar, pero digo, no incurramos en una falsa oposición. Estar a favor de una regulación de la eutanasia activa o pasiva no implica estar en contra de los cuidados paliativos. Me parece demasiado evidente como para que sea necesario abundar sobre esto. Pueden estar bien las dos cosas, no es una contra la otra, una en sustitución de la otra. Preguntaba quien habló en último término de la aventura, si recuerdo bien, ¿por qué no la eutanasia como derecho? Es una posibilidad que consideré en su momento, pero eso conduce a otras complejidades, porque si proclamamos la eutanasia como derecho, entonces hay que proveer los medios para el ejercicio de ese derecho. Entonces el Estado tendría que proveerlo, por ejemplo,
iríamos a la obligación de prestar servicios de eutanasia o suicidio médicamente asistido, generamos el conflicto con lo que puede ser la ética médica, la necesidad de prever la objeción de conciencia, en fin, y creo que esto enfrentaría dificultades mucho mayores. Me parece que un primer paso es respetar el criterio ético de cada médico y el del colectivo médico, respetar sus códigos de ética y decir simplemente al que opte por este camino no le va a caer encima una sanción penal. Creo que es el primerísimo de los pasos. Que puede haber un conflicto entre la ley y el código de ética, sin duda, yo creo que lo va a haber y espero que, llegado el caso, sea el propio colectivo médico el que resuelva lo que a su juicio tenga que resolver. Lo que digo es que ya hoy hay situaciones de eutanasia y de suicidio médicamente asistido en el Uruguay que ocurren clandestinamente, pero ocurren. O sea que hay médicos que resuelven el tema ético y se deciden a ayudar a quien les pide su ayuda. Entonces, lo que esto hace no es crear un fenómeno que hasta hoy no existe. Lo que este proyecto procura hacer es crear un marco jurídico adecuado para que cosas que ya están pasando ocurran con las garantías que establece un procedimiento legal, que me parece que es la mejor manera de hacer las cosas. Que acá hay dos categorías o dos situaciones distintas, sí, es cierto, las hay. Surgen claramente del artículo primero. Por un lado está la persona que cursa una enfermedad terminal. Pedí perdón al comienzo, por si la terminología no es la apropiada. Tomo los términos del artículo primero básicamente de la ley que llamamos de voluntad anticipada, pero que es en realidad de eutanasia pasiva, que consiste en no interferir con los procesos naturales y en determinado momento interrumpir los tratamientos. Eso se llama eutanasia pasiva. Eso ya existe en el Uruguay por ley desde el año 2009. Esto es eutanasia activa. O suicidio médicamente asistido. Y contempla dos situaciones distintas, sí, la del que está próximo a morirse y dice, bueno, lo que tengo por delante es solamente una agonía en la que cada día voy a estar peor, voy a sufrir más, físicamente o no, con cuidados paliativos o no, sufriré moralmente, pero lo que me espera es estar cada vez peor hasta morirme y no quiero pasar todo ese vía crucis, no quiero exponer a mi familia a todo eso, prefiero terminar antes, sintiendo yo que me voy más dignamente que si paso por todo lo que me espera, si dejo que las cosas ocurran solas. Esa es una situación. Y hay otra situación que es la de la persona que está en una situación crónica, sin solución, sin curación, esos que no se pueden mover ni para rascarse la nariz, o que saben que pueden durar meses o acaso años, pero cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, dicen, bueno, para vivir así prefiero morirme. Esos son los sufrimientos insoportables. ¿Quién juzga si son insoportables? El que está sufriendo, el sufriente. Nadie juega con estas cosas entre la vida y la muerte. Si decide que está tan mal como para preferir morirse, bueno, seguramente tiene sus razones. Y acá vamos otra vez a lo que para mí es el meollo de la cuestión, el centro de gravedad de todo este asunto. ¿Quién decide? ¿Quién tiene derecho a decidir sobre mi vida? ¿El Estado? ¿Mi familia? ¿Algún grupo de personas que se sientan con aptitudes suficientes como para decidir sobre mi vida? Los médicos, por ejemplo. ¿O soy yo quien tiene el primer derecho? Yo creo que soy yo. O sea que cada persona adulta es psíquicamente apta, por supuesto tiene que estar psíquicamente apta, si no se puede. Cada persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida. Y creo que todo da vueltas en torno a esto, porque las objeciones, en definitiva, vienen a sostener que hay otros elementos, la sociedad, el Estado, ciertas creencias religiosas, en fin, que dicen no, la persona no tiene derecho, debe seguir viviendo, quiéralo o no. Para mí ese es el cerno filosófico de esta cuestión. Y yo, lo dije desde el principio, porque es la base de todo, yo entiendo que cada persona puede disponer de su propia vida en circunstancias como las indicadas en el artículo primero de este proyecto de ley. Bárbaro, con un problema técnico, pero ahora sigue Juan Manuel González. Buenas, ¿qué tal? Soy abogado penalista
Y tengo algunas preguntas para el diputado Ope Pasquet. La primera es, ¿por qué si se dice que la vida es de cada uno, la exención de responsabilidad es solo para el médico? Y explico la pregunta, en realidad, un poco por lo que comentaba uno de los asistentes, Diego Velasco. Acá en el fondo hay una discusión de disponibilidad de un bien jurídico. Cuando el Código Penal, el legislador penal en general, habla de bienes jurídicos disponibles, la exención de pena para quien agreda esos bienes jurídicos disponibles con la anuencia del titular de ese bien jurídico no está diferenciada entre unos y otros. Siempre que esté la anuencia del titular del bien jurídico, desde el momento en que es disponible, quedan exentos de pena todos los demás. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, si el fundamento de la ley es que cada uno es dueño de su propia vida y por lo tanto estamos diciendo que la vida es un bien jurídico disponible, el único que va a estar exento de pena en caso de practicar la eutanasia es un médico y no un allegado de ese enfermo? Esa es la primera pregunta. No sé si les parece bien por orden expositivo que siga con las siguientes o que conteste Creo esta. que sí, termina tú, así lo contesta todo, más fácil. Bien, la segunda es por qué si la finalidad del proyecto es la que está explicitada en la exposición de motivos y que con mucha claridad la transmitía al comienzo el diputado, se optó por considerar esta causal como una causa de justificación y no ubicarla en otras categorías que podrían tener efectos que podrían cumplir también con lo buscado, como por ejemplo categorizarla como una causa de atipicidad o como una causa de inculpabilidad por inexigibilidad de conducta alternativa, o como podría ser también una excusa absolutoria. Y la tercera es, yo voy a preguntar en realidad en qué tipo de responsabilidad se estaba pensando cuando dice la ley que el médico que le proporcione la sustancia al paciente y el paciente no haga un uso de esa sustancia exclusivamente personal, será responsable. Evidentemente se está pensando en una responsabilidad penal, entonces yo me pregunto si en lo que está pensando realmente el proyecto de ley es en la creación de lo que se llama una posición de garante, que lo estaría haciendo responsable al médico, por ejemplo, de un homicidio que cometa ese paciente frente a un tercero. Esas son las preguntas. Bueno, lo primero, ¿por qué solo los médicos? Porque es una forma de garantizar la seriedad y la confiabilidad de los procedimientos. Acá no se trata de decir que cualquiera puede pedir ayuda de cualquiera para quitarse la vida, porque si estableciéramos una norma sí se prestaría a cualquier exceso. Los noticieros policiales que escuchamos todas las noches, en vez de hablarnos de ajustes de cuentas, nos dirían de suicidio asistido por terceros. No. Tiene que haber seriedad y rigor, estamos hablando de cosas muy serias. Me parece que la garantía es la intervención del médico, no es cualquiera, es un médico el que tiene que evaluar si realmente estamos en situaciones como las del artículo 1, es decir, enfermedad terminal o sufrimientos insoportables. No es que cualquiera en cualquier momento diga, bueno, voy a disponer de mi vida y se lo pido al vecino, no. Es una garantía de la seriedad del procedimiento. ¿Por qué una causa de justificación y no otras figuras penales? Bueno, porque a mí lo que me parece decisivo es que la causa de justificación, digamos, como dicen los penalistas, que yo no lo soy, dice, enerva la antijudicialidad de la conducta. Si hay causa de justificación, no hay delito. Y creo que ese es el concepto central. Acá no es que se perdona o se dispensa, no. Acá es que no hay delito porque la ley valora la conducta que tiene lugar de esa manera, en esas circunstancias. Y bueno, ¿y por qué no? La otra cuestión era la responsabilidad en caso de que se haga un uso indebido de las sustancias letales. Bueno, habrá que buscar un encuadramiento jurídico más fino, si es necesario, pero el concepto que acá se trata de enfatizar es que el médico tiene que hacerse responsable cuando entrega sustancias letales y no tiene la completa certeza de cómo van a ser usadas. Una cosa es que una persona se interne en algún
sanatorio, lugar apropiado, y allí se le faciliten todos los medios para que en el momento en que quiera hacerlo se quite la vida. Y otra cosa es darle los elementos para que se vaya a su casa y disponga. Y después ocurran cosas que pueden ser sorpresa por el uso que se hizo de esos elementos. Para evitar que eso suceda, como norma, digamos, de garantía, es decir, se establece la responsabilidad del médico. Insisto, esto se puede afinar, se puede mejorar, es un primer paso en el camino que a mí me parece que hay que recorrer. Seguramente se puede mejorar de muchas maneras. Hay situaciones que el proyecto deliberadamente no contempla. Por ejemplo, la situación de los menores de edad que tienen más de cierta cantidad de años, supongamos más de 15, que en algunas legislaciones ellos también pueden, en el procedimiento en el que intervienen los padres, pueden también optar por la eutanasia o por el suicidio médicamente asistido. Acá yo no me quiero meter con ese tema, que es especialmente difícil. Nos mantenemos dentro de lo que parece que, a mi juicio, que más claramente requiere una intervención legislativa, y esto es un primer paso, y seguramente en el correr del trámite parlamentario se podrá mejorar este proyecto, colmar sus carencias, que las tiene, y afinar algunas herramientas jurídicas si es necesario hacerlo. Bien. Seguimos con Rita Rufo. Buenas tardes, mucho gusto, diputado. La verdad que es un gusto escucharlo, porque cuando leí el proyecto pensé, no pensé en las buenas intenciones, y me encuentro con que usted tiene muchas buenas intenciones, lo cual me alegra mucho. El tema es que, me llama la atención la propuesta de este proyecto en el medio de una crisis sociosanitaria por COVID-19, como está teniendo el Uruguay, que es un tema que puede pasar solapado cuando tiene que ser discutido por toda la sociedad. Otro punto de vista que no comparto es que a usted le pide un paciente que quisiera tener esta ley, pero usted hace un proyecto para defender al médico. Desde el primer punto hasta el final es defender al médico. Entonces, yo digo, ¿dónde está la garantía del paciente? ¿Cómo llego a que el paciente no llegue a ese estado de sufrimiento? ¿Cómo le hago conocer los cuidados paliativos como derecho humano? ¿Cómo le hago saber que tiene voluntades anticipadas para hacer? Yo creo que no veo en ese proyecto, y no se trata de un simple oposición, no veo el cómo garantizar al paciente que realmente sea algo totalmente necesario. Como le dijo la doctora Piris, nosotros en los cuidados paliativos no solemos tener estos problemas. Los pacientes saben que pueden tener una muerte en paz, se habla de la muerte mucho antes de morir, y saben que puede tener una muerte en paz y que se van controlando los síntomas y se van tomando las medidas. Entonces, creo que pedir a los médicos que hagan algo en contrario a la ética médica, sin tener en cuenta el código, porque me dice que, bueno, los médicos tendrán que ver después si resuelven, yo no puedo hacer algo que es contra mi ética. No lo puedo hacer. Y en esa situación van a estar todos los médicos, si no, no tiene sentido que haya un código de ética. Entonces es lo mismo que yo le pidiera a usted como diputado, como abogado, que falte a algo grave de su profesión. Lo último es que el impacto social que puede producir esta imagen del médico en el medio de una crisis como la que estamos viviendo, me parece que no es la adecuada, y que debería la atención de la final de vida y el bien morir, porque todos buscamos el bien morir, exige mayores garantías. Gracias. Bueno, a este respecto, dos cosas. Primero, cuando yo presenté el proyecto no estábamos todavía en la epidemia esta. Yo lo presenté creo que el 11 de marzo, esto estalló el 13. Lamento que las cosas se hayan dado así, insisto, cuando lo presenté esto no estaba. Y segundo, la cuestión otra vez, de la ley y la ética.
Insisto, este proyecto no le impone nada a nadie. En primer lugar, no le impone nada al paciente, al sufriente, obviamente. Todo esto parte de la base de la voluntad del paciente y termina con la voluntad del paciente, que tiene que expresarla reiteradamente en el curso del proceso. Estas son garantías que se le dan. Esto además tiene que quedar documentado. Es también una garantía para cuando llegue el momento del contralor por la autoridad pública, que va a llegar. Y el que le va a informar al paciente acerca de los cuidados paliativos, todos los elementos que la ciencia pone a su disposición para ayudarlo en la situación en que se encuentra. Bueno, todo eso se lo tiene que decir el médico en las 2 entrevistas esas que va a tener con el paciente, además de las que pueda tener sin que la ley lo imponga, pero por lo menos tiene que tener 2 extensamente. Y allí le va a decir, le hablará de los cuidados paliativos, le hablará de lo que se puede hacer, de las perspectivas que tiene, y eso también tiene que quedar documentado, porque eso también va a ser controlado. Y al final, todas esas constancias o los videos de las entrevistas, todo eso va a la dependencia del Ministerio de Salud Pública, que tiene las competencias en esta materia, y allí se va a controlar que se haya cumplido con todas las etapas del procedimiento. En este procedimiento están las garantías, que hoy no están en el orden jurídico. Hoy no hay disposiciones legales aplicables en estos trances que garanticen todo esto que va a garantizar este proyecto. O sea que no se le impone nada a nadie, ni al paciente ni al médico. El médico elige lo que va a hacer, es su propia conciencia la que le dice voy a seguir las normas del Código de Ética Médica o voy a atender esta situación humana que a mí me reclama perentoriamente y me llama a actuar. Eso es decisión del médico. Y el proyecto no lo obliga a nada. Por eso, repito, no es necesario acá prever la objeción de conciencia. Pero si quiere el paciente y quiere el médico, pues entonces lo que la ley dice es, en ese caso, no habrá delito. Me parece que para ayudar en situaciones así, es lo menos que el Estado puede hacer, no castigar al médico que atiende una solicitud de ayuda humanitaria. Esto ya, en definitiva, tiene un antecedente en la figura del homicidio piadoso, de lo que hablábamos al principio. Cuando alguien responde a la súplica, una persona de antecedentes honorables, dice el Código, cuando responde al pedido de la víctima, del que está sufriendo, a las súplicas reiteradas de la víctima y le da muerte, bueno, allí también el orden jurídico prevé la posibilidad de que esa persona no sufra un castigo, pero lo deja librado a la voluntad del juez. Lo que acá se hace es ir un paso más allá y no decir no es cualquier persona, tiene que ser un médico, tiene que actuar de acuerdo con lo que la ley establece y en ese caso su conducta estará justificada. Bien, era hasta las 18, esperemos que no se corte, porque como se había estipulado, no sé cómo funciona eso, 16 a 18, pero vamos a hacer, quedan 3 personas, 4 personas para preguntar, pero vamos a tratar de ser concisos porque vamos a tratar de prolongarlo por lo menos 15 minutos para que tampoco se haga muy extenso y no abusar demasiado del tiempo del diputado. Bueno, sigue Ítalo Bové. Buenas tardes, soy Ítalo Bové, doctor en física. Agradezco a Pasquet esta propuesta. Yo trabajo con un grupo de personas que venimos reuniéndonos hace un tiempo, haciendo una propuesta, buscando una propuesta para una muerte asistida digna en Uruguay. Tenemos un punteo de cosas que deberían estar incluidas en una ley sobre el tema y estamos felizmente agradecidos de ver que en la propuesta de Pasquet se recogen gran parte de las ideas que nosotros veníamos trabajando hace un tiempo. Estamos en contacto con organizaciones de otros países, especialmente de un grupo en España, por una muerte digna, que nos han ayudado en la construcción de ese punteo de temas para un proyecto de ley, para un anteproyecto de ley, también así como la Organización Internacional por una Muerte Digna.
Por supuesto que siempre hay formas de expresar diferente cómo escribir una propuesta, pero siempre lo importante es que el cuerpo central de la ley sea más o menos el mismo espíritu. En nuestra concepción se podría agregar una idea de voluntad anticipada. Voluntad anticipada visto de un concepto diferente a la ley que existe en Uruguay. La ley que existe en Uruguay es, como usted bien lo decía, Pasquet, para el tema de eutanasia pasiva. O sea, que la persona diga, no se me apliquen cuidados, no se me apliquen terapias que yo no quisiera. Acá podría ocurrir que la persona ponga por escrito una cierta voluntad anticipada que ante cierto tipo de situación en el cual se vea involucrado, se le aplique una eutanasia, ¿no? Me puedo imaginar a alguien que no quiera vivir en un estado vegetal y considere que si tiene un accidente de auto y no pueda en ese momento expresar su voluntad, pueda dejarlo expreso previamente con una voluntad anticipada. También el tema de jóvenes y adolescentes. Nuestro cuerpo legal en Uruguay tiene diferentes leyes en las cuales se han ido dando derechos a los adolescentes en forma creciente en función de su edad y con ciertos requisitos, ¿no? Que tenga que tener el respaldo de sus progenitores, de un juez de familia, etc. Eso se podría incluir. Estamos de acuerdo con el doctor Pasquet que no es necesario que un proyecto de ley tenga todo. Las cosas socialmente van cambiando con el paso de los años, así que se puede aprobar un proyecto de ley hoy y en 5 o 10 años, 20, 50, se modificará. Los tiempos sociales son claramente diferentes a los tiempos humanos, pero en la medida de lo posible que estemos discutiendo este tema ahora, creo que se podría permitir que los adolescentes tuvieran alguna forma de ser comprendidos en este cuerpo legal, como lo son en otros países, ¿sí? O sea, entendamos que no estamos inventando nada aquí. Nosotros nos hemos basado principalmente en la ley de los Países Bajos, que es una ley, a nuestro entender, muy completa, muy rigurosa. Si uno lee las leyes de los diferentes países, la ley de Bélgica, del estado de Victoria en Australia, Luxemburgo, uno ve que tienen una estructura bastante coincidente, casi se podría decir que unas se han copiado a las otras, y eso fue también un poco lo que nos animó a basarnos en la ley de los Países Bajos, porque es un poco la ley de referencia en este tema a nivel mundial. Hay, por supuesto, muchas discusiones. Veo que hay una discusión legal, hay una discusión médica, hay una discusión ética. Quisiera centrarme en dos aspectos. Uno es el tema de cuidados paliativos. Queremos que en Uruguay hay un fuerte interés en este tema y me parece que para evitar entrar en falsas contradicciones, sí sería necesario que la ley fuera explícita en ese tema, ¿sí? Nadie quiere que alguien solicite eutanasia porque no accede a cuidados paliativos. Eso sería una injusticia. Claramente hoy en día no se accede el 100% de la población objetivo a los cuidados paliativos. Entonces yo creo que un proyecto de ley sobre eutanasia, para evitar falsas contradicciones, debería ser explícito en que la persona tenga derecho a poder acceder a cuidados paliativos y que sea la persona la que rechace esa opción y solicite la eutanasia. O la rechace en un determinado momento, ¿no? Puede estar en cuidados paliativos hasta que prefiera una eutanasia. No importa si la persona que lo solicita son 1, 100 o 1000. Lo importante es que hay una necesidad, que haya una ley que la contemple. El otro aspecto es el tema del artículo 1, que usted se refería. Me parece fundamental el concepto de irreversible, ¿sí? Estamos de acuerdo que un sufrimiento profundo es indiscutible. Si la persona solicita morir es porque está teniendo un sufrimiento profundo. El punto en discusión es si es irreversible. Para eso me parece que las leyes en el mundo solicitan la opinión de los médicos. Es irreversible respecto al estado de la medicina en el momento. Hay situaciones que hoy son reversibles y no lo eran hace 50 años. Seguramente situaciones que hoy son irreversibles, dentro de 50 años no lo sean.
El punto es que la persona hoy que está sufriendo un proceso irreversible pueda acceder entonces a la ayuda del Estado para morir. Porque la persona se puede suicidar, eso nadie se lo prohíbe. O sea, no estamos hablando de esa discusión, que ya es una discusión saldada, por lo menos en Uruguay y en la mayoría de los países de Occidente. Siglos atrás estaba prohibido y una persona que intentaba suicidarse, si no podía llegar a morir, ser condenada a pena de muerte por no haberlo intentado. O sea, hoy en día hemos superado esas discusiones. Perdón, vamos a hacer un redondeo porque tenemos solamente, ya dijimos, nos quedan menos de 10 minutos y todavía faltan 2 personas que no han participado y que querían participar. Perfecto. El tema es que aquella persona que solicite ayuda a morir pueda acceder a esa ayuda siempre que el Estado uruguayo considere que merece dicha ayuda, ¿no? Y para eso es que hay que cribar si la situación de esa persona es irreversible o no. Como siempre, un gusto haber escuchado su propuesta y estamos a las órdenes para poder unirnos y ver la forma de poder intercambiar opiniones sobre ella. Muy bien. Marianela Barcia. Sí, voy a tratar de ser bien breve, sobre todo porque ya plantearon algo de lo que yo quería decir. Creo que la forma en que encararía este tema tiene más que ver con los derechos de las personas, sobre todo porque en esto de las concepciones sobre el cuerpo no hay una posición unívoca, ¿no? Si yo soy un cuerpo o si el cuerpo es mío. Entonces, creo que plantearnos desde una sola visión de eso reduce la discusión, ¿no? El tema de lo que planteaba la compañera hoy de la Unidad Académica de Bioética, me parece importante para poder pensar la eutanasia como un derecho de la persona y no tanto legislar en cuanto a eximir al personal que lo asiste de responsabilidad penal. Por eso, en este sentido de la propiedad del cuerpo o de la disposición sobre el cuerpo propio, uno podría pensar que si lo encaramos desde ese lugar, tendríamos que generar dispositivos para poder cumplir con ese derecho. Entonces creo que la forma en que está encarado el proyecto reduce la discusión a despenalizar algo y no a garantizar un derecho de las personas. Que a mí me gustaría discutir el derecho sobre el cuerpo y el derecho a poder decidir y en qué situaciones podría hacer eso. Pero con lo que he leído del proyecto no permite esa discusión, porque sino que más bien va a eximir de responsabilidad penal al profesional. Y entonces pensarlo de esas formas del cuerpo integral, holístico, multidimensional, sacaría esto solo del ámbito médico y lo llevaría al ámbito de un equipo de salud, ¿no? Pensando en un equipo que pudiera trabajar sobre este tema con la persona que está en esta situación. Entonces sería un equipo multidisciplinario con personal auxiliar, con personas que no son del área de la salud exclusivamente y que podrían ayudar a la persona a tomar esa decisión. Y no simplemente el reclamo de la persona frente a determinada situación y el médico actuando o no actuando. Entonces, me parece que, si bien probablemente sea más complejo, me parece que involucrar a otros profesionales en esto, como se han hecho en otras normativas que se regulan en el área de la salud, podría ayudar a dar más garantías a la persona que va a participar, o al paciente o al usuario que va a participar en este proceso. Y lo otro que me gustaría consultar, capaz que alguien de los compañeros docentes de medicina legal, es si esto de limitarlo a una determinada edad, a cualquier procedimiento de la salud, no va en contra de otras normativas que garantizan derechos para niños, niñas y adolescentes. Nada más. Bien, la última intervención, Jorge Kian, y ya después el profesor Hugo Rodríguez hace como un redondeo. Bueno, antes contesta el diputado si hay una pregunta o algo, y después hace el cierre el profesor.
todos. No. Buenas tardes para todos, no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, doctor. Bueno, primero, interesantísima la reunión, y quiero felicitar a dos personas porque han sido activos actores de esta reunión. El primero, a Fernando Sureda, que lo conocí, estuve visitándolo, y que ha tenido la capacidad de cambiar de opinión. Si es cierto, yo no he hablado últimamente con él, la verdad que lo felicito porque demuestra la capacidad que tenemos los seres humanos de informarnos y de ser asesorados, en este caso por un equipo de cuidados paliativos, y a ver si modificó la opinión, también me parece interesantísimo y apoya la integridad de la persona. En segundo lugar, a usted, diputado, por haber puesto este tema también arriba de la mesa a través de un proyecto de ley que seguramente va a tener que tener, como usted mismo dijo, alguna modificación, y entre las modificaciones que a mí me parece que tiene que tener, y comparto la opinión de una persona que habló antes, no lo conozco, pero me pareció muy lógico lo que él dijo, que antes de que una persona pueda solicitar la eutanasia o el suicidio asistido, tiene que haber un equipo de cuidados paliativos que lo haya visto antes. Y esto, en parte por lo que dijeron algunas de las compañeras que trabajan en cuidados paliativos, y sobre todo porque hay en el país, como también lo dijo, creo que fue la doctora Gabriela Piris, que los cuidados paliativos llegan al 60% de la población, porque hay instituciones de asistencia médica que todavía no han incluido estas prestaciones dentro de lo que es una necesidad para la población. Así que lo felicito por la iniciativa, seguramente va a tener que hacerle modificaciones y usted me parece que está apto para hacerlas en la medida que se relacione con la gente que sabe de este tema, y creo que los uruguayos nos merecíamos tratar este tema porque es un tema del que se habla, entre paréntesis, todos los días por fuera, los que hemos ejercido la medicina lo hemos hablado, y me parece que vale la pena que los uruguayos lo pongamos sobre el tapete y se tome la resolución basándose en la voluntad de la mayoría de los uruguayos. Muchas gracias por la presentación. Bien. ¿Contesto yo? Bueno. Bien. Yo agradezco muchísimo todas las intervenciones, todas las participaciones que seguramente dan material para corregir y enriquecer el proyecto. He procurado tomar nota de muchas de las cosas que se fueron diciendo aquí. En particular, agradezco al doctor Kian, que fue el pediatra de mis hijas. Es siempre un gusto reencontrarlo. Sobre la cuestión de derecho o despenalización, y referir esto solo a adultos o también para adolescentes, digo, creo que estas cosas que tienen que ver con temas tan delicados, tan sensibles, tan importantes, generan dudas, resistencias, y hay que ir paso a paso, sobre todo si queremos que las cosas salgan. Yo quiero que esto salga, que no sea simplemente una declaración que después se pierde. Y para eso me parece que hay que ir buscando los consensos más amplios posibles, evitando las zonas más polémicas, más difíciles. Por eso es que es un proyecto que yo reconozco, está acotado en sus alcances. Y a eso responde la finalidad de contemplar esto desde el punto de vista penal, simplemente para facilitar una práctica, y no la consagración amplia del derecho como derecho que nos metería en otras complejidades de todo tipo que dificultarían la concreción del proyecto. Y señalo que Suiza, que es un país que tiene muchísimo camino recorrido en esto, donde tienen su sede organizaciones que se dedican a asistir a quienes desean poner fin a su vida, Suiza construyó todo eso sobre la base de una norma de su código penal de la década del 40, que dice que no es delito ayudar a otro a darse muerte cuando no hay móviles egoístas en el asunto. Palabra más, palabra menos, ese es el concepto. Entonces, sobre esa norma penal, es decir, que excrimina, es decir, que dice que no es delito la conducta de quien ayuda a otro a darse muerte cuando no hay móviles egoístas y cuando no hay lucro económico. Sobre esa sola base construyó Suiza todo un sistema que es utilizado hoy no solamente por los suizos,
sino por gente que viaja desde otros países del mundo a Suiza para que le ayuden a poner fin a su vida. Entonces, creo que acá hay material como para poder atender las situaciones que se vayan presentando, sin perjuicio de que luego, en la medida que la experiencia así lo recomiende, se pueda legislar sobre otras bases más amplias, más comprensivas, pero por algún lado hay que empezar. Entonces, esa es la idea que anima a esto. Y en cuanto a los cuidados paliativos, insisto, no hay que contraponerlos a esto. Son dos cosas que no tienen por qué estar enfrentadas. Y digo que en el artículo 3 del proyecto, al referirme a el diálogo que debe tener el médico con quien solicita su ayuda para poner fin a su vida, dice expresamente, el médico le informará acerca de los tratamientos terapéuticos o paliativos disponibles y sus probables efectos. Todo ello de manera veraz, completa y comprensible para la persona que reciba la información. Es decir, el médico tiene la obligación legal de hablarle a la persona que le pide su ayuda acerca de los cuidados paliativos y debe hacerlo de manera completa, veraz, comprensible, etc. Si se quiere reforzar esta disposición, yo no tengo inconveniente en hacerlo, pero digo, el concepto ya está. Y lo importante, me parece a mí, es evitar las falsas oposiciones que no debe haberlas. Para terminar, y además de volver a agradecer la invitación del doctor Rodríguez Almada en primer término, la atención y la participación de todos ustedes, vuelvo a señalar lo que para mí es el concepto central, el eje, el centro de gravedad de todo esto. ¿Quién tiene derecho a disponer sobre la vida de cada uno? ¿Uno mismo u otros? Otros, sean los médicos, la familia, el Estado, los jueces. ¿Quién decide? Mi respuesta es, sobre mi vida decido yo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ahora sí el profesor Rodríguez, que nos hace un cierre. Por la riqueza que, según mi opinión, tuvo toda esta discusión. Yo voy a decir 2 o 3 opiniones personales. La primera, que tiene que ver con una pregunta que nos lanzó la doctora Marianela Barcia a los docentes de medicina legal. Yo voy a contestar mi opinión, que sospecha que es coincidente con la del equipo, pero de momento es la mía. Yo no creo que haya ninguna razón para tratar que diferente a una persona que cumplió 18 años y que capaz que nunca trabajó y que es un inmaduro, tenga más derecho que una persona que tiene 17 años, que se gana la vida y que mantiene a sus padres. Y toda la legislación de los últimos 10 años o más reconoce la doctrina de la madurez progresiva y que las personas en realidad no adquieren los derechos en base al día de su cumpleaños, sino en base a la madurez que alcanzan. Con algunos límites, desde luego, como menos de 13 son niños, está bien, pero en principio, sin pronunciarme todavía sobre el contenido del proyecto, pienso que no alcanzo a ver una razón que permita hacer esa diferenciación que nosotros ya en la medicina, que la tenemos bastante, digamos, en el olvido, en el sentido que valoramos al paciente concreto y a su madurez, que no solo la madurez general y de la edad, sino a la situación concreta y emocional que vive, que también puede generar una situación que le impida decidir de acuerdo a sus valores. Lo segundo que quiero plantear es que estoy muy contento con la discusión, que si ustedes vieran los mensajes privados que yo recibí, tan prejuiciosos, asumiendo que en el caso yo estaba a favor de la eutanasia y que montaba una especie de tinglado para propiciar eso. Conocen muy pocos que a nuestra cátedra
personalmente yo no tengo posición sobre el proyecto. Cuando la tenga, por supuesto que me encantaría compartirla, pero no la tengo. Y en realidad, cada vez que vinieron legisladores a nuestra cátedra a presentar proyectos, en realidad tuvieron una opinión desfavorable, ¿no? Fue en su momento Javier García con una ley de certificado de defunción, fue Mónica Xavier con su proyecto que después fue ley de recoger a la gente que estaba en la calle contra su voluntad, fue la ley de derechos de pacientes con HIV, de la fallecida Sanseverino, que en realidad recibió críticas. Y esta exposición del diputado Pasquet, en realidad lo que recibió, creo yo, fue una cantidad de críticas, de apoyos, pero sobre todo de opiniones muy fundadas y muy valiosas, que se podrán compartir o no, pero fueron hechas desde el respeto y desde lo constructivo. Entonces, yo me animo a decir que en vez de estar arrepentido por haber propiciado esta convocatoria, le queremos decir que la grabamos, que nos gustaría hacerla pública y que nos gustaría pensar en hacer una nueva instancia, si podemos, con el Zoom para 500 o mejor ya sin COVID y presencialmente, para discutir como tenemos que discutir esas cosas, abiertamente, sin prejuicios, sin fundamentalismo, sin temor, y sobre todo sin prejuicio de pensar que las otras personas quieren cosas malas para la sociedad. Yo lo que vi de la discusión es que necesitaríamos ordenarla un poco más, porque se manifestaron ejes muy diferentes. Hay todo un eje que las colegas paliativistas insistieron mucho, y yo pienso que con mucha razón, es en la necesidad de darle el lugar y el reconocimiento que los cuidados paliativos tienen. Ese es todo un aspecto sanitario que realmente, si se soslaya, no se ve el problema en forma completa. Y se hace un abordaje parcial. Por otro lado, veo que hay otro eje que es el deber ser, que tiene que ver con la moral, y tiene que ver muchas veces con la moral privada, que es sumamente respetable, la de unos y la de otros, y que por eso que no estaría bueno que le impusiera a nadie su moral. Yo soy partidario de mi pasaje por la unidad de bioética, y adherí mucho a la concepción de la ética mínima de Adela Cortina, y en mi ideología que la ética mínima de que son los derechos humanos. Entonces, lo que yo tengo que ordenar en la cabeza son los derechos humanos en este contexto, donde está el de la vida, el de la dignidad, el derecho a decidir. Entonces, cuando yo pueda armar esas fichas, voy a tener una posición sobre esta iniciativa, que lo que sí estoy seguro es que es necesario que se discuta. Otra cuestión es que lo constitucional es un aspecto y lo penal es otro aspecto. Y desde luego que la respuesta penal tiene que ser de expresión mínima. O sea que no podemos pensar que todo lo que la Constitución protege requiere una sanción penal en caso que no se haga. Y el caso típico que se puso bien, que también fue contestado bien, lo reconozco, fue lo del suicidio. Cuando uno falla a tener un suicidio, bueno, atentó contra el deber constitucional, pero a nadie se le ocurre penalizar la tentativa de suicidio porque atentó contra un bien tan importante y tutelado jurídicamente como la vida. Digo, lo que no quiere decir que la eutanasia esté bien, digo que una cosa es lo constitucional, otra cosa es lo penal, y desde luego otra cosa es la ética médica, que en mi visión tiene un alcance bastante más amplio que el del derecho penal. Por supuesto que todos los artículos del Código de Ética Médica, que en nuestro país tiene rango de legal, no todos ellos constituyen un tipo penal.
Algunos tienen algo parecido. El que habla más de los colegas puede tener algo parecido con la difamación, pero hay otra cantidad de cosas que por suerte que no están en el Código Penal. Y sin embargo constituyen y las reconoce el cuerpo médico y la sociedad como transgresiones éticas. Entonces, simplemente yo quería señalar que advierto diferentes niveles de la discusión y que de repente vemos como contradictorias cosas que no son tales, pero sobre todo lo que rescato es la buena forma en que logramos discutir un tema que mueve tantas pasiones como es porque realmente toca la moral de las personas, y la invitación que yo hago es a generar un nuevo encuentro con tiempo, con menos fallas técnicas y con más gente, si se puede, dispuesta a discutir estas cosas. Así que muchísimas gracias, diputado Pasquet, por la oportunidad, y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron, magistrados, colegas, estudiantes liceales, gente de la sociedad civil, etcétera, que nos apoyaron en esta convocatoria y que nos dieron la razón que era un tema importante, que no tiene nada que ver con el COVID-19 y que no le restó que ninguna fuerza de trabajo al combate a la epidemia, pero que es un tema que está en la sociedad y que hacemos muy bien en tocarlo. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Perdón por las preguntas que quedaron pendientes, pero por motivo de tiempo damos por finalizada la reunión. Esperemos que haya otra instancia. Muchas gracias y quedo a las órdenes. Gracias.